Buenos días, profe. Eh, en este video se va a explicar el código con el que se desarrolló el proyecto final de tratamiento de la información, que consta de hallar la región frontera de un conjunto de datos proporcionado por usted. Entonces, pues empezamos. Primero que nada, bueno, hay que mencionar que se hizo en R y Eh, voy a explicar primero el código y después lo voy a correr y voy a ir explicando también cómo es que cada uno eh, de las líneas de código genera el ploteo y qué es lo que se hace para que se genere ese ploteo y ese conjunto de datos. Entonces, primero que nada, pues tenemos que exportar todas las librerías que vamos a ocupar. En este caso ocupamos Plotly, RedR, 1071. Plotly para el ploteo de los datos que se vean un poco mejor, que no sea el ploteo estándar de R. Eh, R es lo ocupamos para leer nuestro conjunto de datos. E1071 se ocupa para hacer el modelo de SVM, que ahorita le voy a explicar. Porque o sea, yo, obtuvimos la región frontera mediante creando un modelo de Super Vector Machines y basándonos en los vectores de soporte que se obtienen de este modelo. Y posteriormente, mediante la distancia euclidiana, obtenemos lo que sería la región frontera. Entonces, también ocupamos la librería tsdist, que es para la distancia, Caret, Naivalles, Tidyverse, Gmodels y Class. Eh, Esto para diferentes métodos que ocupamos en el código, que pues ahí los voy a ir mencionando ahorita. Eh, Después aquí tenemos nuestra función que se llama región frontera. Esta la declaré hasta arriba, pero no la ocupo como tal al principio, la ocupo la línea 40, que ahorita la explico, y ahorita nos vamos para la función. Entonces tenemos primero nuestra variable datos a la que le vamos a asignar la lectura de nuestro CSV, que está en formato TXT, que sería el sintético-513, que así se llama el dataset que nos proporcionó. Le vamos a dar que se skipee las tres primeras líneas, ya que en el dataset, o bueno, más bien en el archivo de texto, vienen las primeras tres líneas mostrando información acerca del conjunto de datos, más no vienen los datos. Entonces le quitamos esas primeras tres líneas y le asignamos que no tienen nombre de columnas, porque si no le ponemos o lo ponemos igual a true, eh, la primera línea la va a declarar como si fuera el nombre de las columnas, y pues ese no es el caso porque no está el nombre de las columnas. Entonces, posteriormente, eh, fig le asignamos lo que es el ploteo de estos datos, haciendo que el eje X y el eje Y sea la variable x1 y x2. ¿Por qué x1 y x2? Cuando a call names se le asigna false, por default las variables te las maneja como x1 y x2 y x3 en este caso también, porque ahorita tenemos dos columnas que son los atributos y una columna más que sería la clase. Entonces le asignamos que x sea el x1, el eje y sea x2 y nuestro color de nuestro punto que le estamos poniendo, que va a ser de un tipo de dispersión, nuestro punto dependa de la variable x3, que sería la clase. Y le ponemos que el modo del ploteo sea tipo markers, que sea como puntos de marcadores de pues, marcadores. Y después le asignamos el título, que es de datos. Imprimimos y pues nos va a generar el ploteo. Ahorita voy a seguir explicando el código y al final voy a ir explicando exactamente qué línea de código es la que genera qué ploteo. Después, ya que vimos la naturaleza de los datos,
con este ploteo del principio, vamos a generar el modelo de Super Vector Machines diciendo la que queremos que se genere mediante la clase que sería x3 y le ponemos un punto porque esto quiere decir que todas las demás variables, este, que x3 depende de todas las demás variables. Si nada más x3 dependiera de una de esas variables, se le pondría en vez del punto esa variable. Le ponemos que después nuestro conjunto de datos, le ponemos que el tipo del modelo va a ser de clasificación, le ponemos un kernel radial porque si le ponemos un kernel lineal, no, los datos no están linealmente separables, entonces necesitamos ocupar un kernel radial. Y le ponemos el costo de aprendizaje de 10. Posteriormente, eh, ob- bueno, más bien, cuando tenemos ya el modelo SVM, eh, la documentación de SVM nos indica que a la variable a la que se le pasa el modelo, en su atributo index, va a tener el index, o sea, la numeración de las filas en las que se encuentran los soportes. Entonces, lo que hacemos aquí es a la variable supports pasarle eh, los, el conjunto del conjunto de datos, solo las filas que tengan el index mostrado en modelo. En dado caso, por ejemplo, tenemos en modelo que está el 8 y el 10, entonces se va a pasar el 8 y el 10, la fila 8 y la fila 10 del conjunto de datos que se llama datos. Y posteriormente la mostramos. Y ahora lo que vamos a hacer es plotear los soportes, que es lo que está aquí, que es prácticamente lo mismo que arriba. Bueno, que como hicimos el ploteo de arriba, pero ahora con los datos que son los soportes. Y ahora que ya tenemos los soportes, ahora sí, este, posteriormente pasamos a generar nuestra región frontera con nuestra función. Al front le asignamos lo que retorna a la región frontera y le pasamos los index de esos datos, los index de los soportes, perdón, y los mismos datos completos. Entonces ahora nos pasamos a la función y en la función dice que recibe un subindex, que es lo que le pasamos, y dat, que serían los datos completos. Entonces, asignamos a la variable final index los index de los soportes. ¿Por qué? Porque son los soportes que se generan por el modelo de Super Vector Machines, pero al igual también van a estar dentro de la región frontera. Entonces, para inicializar el final index, también metemos a los soportes. Luego lo que hacemos es generar nuestra matriz de distancias, que aquí eh, se genera con as.matrix y dentro de esto generamos eh, nuestra matriz de distancia pasándole el conjunto de datos y le ponemos que el método euclidiano. Esto lo que hace es que genera una matriz de n por n. N sería el número de filas de entradas que tiene DAT en este caso, en el que va a hacer una matriz de n por n mencionaba, en el que va a ingresar la distancia que hay entre cada uno de esas filas. Posteriormente ahorita lo muestro para que por si no quedó claro se quede explicado. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser recorrer la matriz con estos dos fors, pero la vamos a recorrer de la siguiente manera. Por cada soporte que hay en los index de subindex, dentro de los datos, eh, vamos a ir verificando el, la distancia euclidiana que hay entre cada uno. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que, por ejemplo, la 8 que está dentro del subindex, vamos a compararlo. En el primer caso se va a comparar con X, que el primer caso va a ser 1, ¿no? Entonces a EUC, que sería como EUC de euclidiano, eh, le asignamos lo que hay dentro de la matriz
que es el 8, la fila 8, con la columna 1, que en este caso sería comparar la distancia que hay entre la distancia euclidiana que hay entre la fila 1, la fila 8, perdón, de nuestro conjunto de datos con con la entrada 1 de también de nuestro conjunto de datos. Entonces, en esta posición Sx tendríamos la distancia que hay entre el 8 y el 1 de las entradas. Entonces, si esta distancia es menor a 0.75, lo que hacemos es a final index le agregamos lo que ya tiene en final index y también eh, x. Aquí cabe mencionar que en región frontera vamos a obtener solo los index, no como tal todos los elementos. O sea, toda la entrada, solo los index. Posteriormente vamos a asignarle a otra variable las entradas completas, pero ya que tengamos los index. Entonces, esto lo va a hacer por toda la matriz verificando eh, la matriz euclidiana, perdón. La distancia euclidiana de cada uno de los soportes eh, con todas las entradas del conjunto de datos y al final va a retornar ese final index. Le ponemos a la hora de retornar un unique, ya que en algún momento puede ser que se repitan esos datos. ¿Por qué? Porque puede ser que dos soportes a la hora de comparar con un mismo dato, en ambos casos tenga que esa distancia sea menor a 0.75. Entonces se va a agregar a final index dos veces. Pero pues nosotros no queremos eso porque realmente a la hora de plotear se va a poner un punto sobre el mismo punto y vamos a tener más elementos fronteras de los que deberíamos porque se está repitiendo. Entonces le ponemos un unique y con eso se nos quita. O sea, solamente nos va a pasar los datos que sean diferentes. Nos va a agregar los datos que sean diferentes. Entonces ya regresamos para acá y tenemos aquí en front tendríamos los index de lo que sería la región frontera. Como mencioné hace un momento, no, no tenemos los elementos completos de los datos, solo tenemos el index. Entonces ahora a frontier le pasamos todos los elementos de datos con el index de la región frontera. Entonces en frontier ya tendríamos lo que sería nuestra región frontera completa. Y abajo lo que hacemos es generar un no frontier, los elementos que no son de la región frontera, esto para que posteriormente podamos hacer nuestra comparación de los modelos de clasificación, si es que ocupando la región frontera es mejor que no ocupando la región frontera. Y ahora después ploteamos los datos que nos genera la región frontera. También ahorita lo muestro y ahorita vamos a seguir con lo que es modelo Naive. Vamos a ver el modelo Naive Bayes y el modelo KNN sin utilizar la región frontera, sería ocupar los datos no frontier. Entonces, para generar nuestro modelo de Naive Bayes, simplemente ocupamos la función Naive Bayes de la librería mencionada al principio. Le pasamos x3 como factor. ¿Por qué como factor? Porque si no te lo va a generar, te lo va a mostrar como si fuera un eh, elemento numérico. Entonces se puede confundir el modelo, pero realmente como es una clase, tenemos que pasárselo como factor. Y entonces este depende igual de igual manera como en SVM, depende de todos los demás atributos, que sería x1 y x2. Y le pasamos que los datos de los cuales se va a hacer el modelo va a ser los datos que no son los elementos frontera. Imprimimos ese modelo, hacemos una predicción con los elementos que son frontera. O sea, tenemos nuestro modelo hecho y entrenado con nuestros datos que no son frontera. Ahora vamos a predecir los elementos que son frontera con ese modelo.
y pues se le asignamos a la variable pred. Posteriormente vamos a crear nuestra tabla con la predicción y los elementos, las clases de los elementos frontera. Esto para que posteriormente podamos hacer nuestra matriz de confusión y verificar la precisión de nuestro modelo sin la región frontera. Y después hacemos nuestro modelo KNN también sin la región frontera, y esto es con una función llamada KNN en la que le pasamos la variable, o sea, los datos con los que queremos entrenar el modelo, los datos con los que queremos verificar el accuracy. Entonces, en este caso sería frontera para ver y predecir los valores, y la clase le pasamos que es no frontier x3. Esto quiere decir que serían los datos no frontera en su variable x3, bueno, su columna x3. Y le asignamos que sean tres vecinos cercanos, o sea, k igual a 3, para que se genere este modelo. Entonces, imprimimos después la matriz de confusión con los datos del modelo de KNN, y vamos a tomar como referencia los valores de la frontera de x3, porque recuerde que estamos ocupando los no frontera para verificar los frontera. Y pues igual ahorita lo muestro cómo dan los resultados. Después tenemos aquí el modelo Naive Bayes ya con la región frontera, y realmente estamos haciendo exactamente lo mismo, solamente que en vez de que sea con región no frontera, va a ser con la región frontera con la que se van a entrenar ambos modelos. Entonces, ya he explicado esto, vamos a proceder a mostrar el ploteo. Bueno, voy a correr el, el proyecto. En este caso sería eh, región frontera pf.r. Esperamos a que termine de correr un poquito. Y ahí tenemos. Entonces, tenemos primero, vamos a ir por orden conforme se va haciendo el código. Este es el primer ploteo que se genera, que es para ver la naturaleza de los datos. Y aquí notamos que tenemos la clase eh, 0, que es la morada, la clase 1, que es la verde azulada, y la clase 2, que son los amarillos, que son los que están alrededor. Entonces, posteriormente, ya que vimos la naturaleza de los datos, creamos nuestro modelo de Super Vector Machines, y los soportes obtenidos son estos. Tenemos aquí delimitada el área de nuestros datos. Entonces aquí están los amarillos, los azulados acá abajo y los morados aquí arriba. Entonces podemos ver que el modelo sí lo hizo correctamente. Después, ya que tenemos nuestro soporte y hacemos nuestra función región frontera y obtenemos nuestro índice de frontera, tenemos el siguiente ploteo, que sería este. Aquí ya tenemos un área un poco más grande que delimita nuestras clases. Pero pues como tal no es ni todo el conjunto de datos ni son los soportes. Se podría decir que es un punto intermedio en el que tenemos nuestros datos. Y ya que mostramos entonces esto, ahora voy a mostrar cada uno de los modelos de clasificación que se crearon. Entonces tenemos aquí el modelo de Naive Bayes sin región frontera. Aquí esto es, pues si imprimimos un summary del, del modelo, nos va a generar esto. Pero realmente lo que nos importa más es la matriz de confusión que está aquí. Entonces, si nos damos cuenta, sin región frontera en Naive Bayes, tenemos que nuestra predicción hizo que, bueno, aquí está nuestra matriz de confusión. Nos damos cuenta que le atinó a cuatro que eran
en la que eran clase 1 le atinó 4 y de clase 2 le atinó a 97. Pero si nos damos cuenta, eh, los que eran de la clase 2, de la clase 0, los asignó a la clase 53, asignó a la clase 2, y los que eran de la clase 1, 62 los asignó a la clase 2. Entonces, si vemos también nuestra precisión, nos damos cuenta que tuvo 0.4676 de precisión, o sea, 46% de precisión en la predicción. Entonces, esto quiere decir que nuestro modelo sin eh, región frontera es realmente deficiente. Entonces, también ahora mostramos nuestro modelo de KNN sin región frontera y este, al contrario del otro, nos muestra un modelo realmente bueno. Sí, o sea, es bueno porque tiene 97% de precisión, porque le asignó a 0 49 veces las que eran, bueno, 49 entradas las asignó a 0 y las atinó de uno a los que eran de uno las asignó a 0 4 y 2 cuando tenían que ser 60, bueno, a 66 y las atinó más bien, y a 4 y 2 que entonces serían 6 las puso en diferentes clases que no era uno. Y hablando de las entradas que eran de clase 2 les atinó a las 95. Entonces realmente solo se equivocó a 6 de todas las variables de predicción, perdón, todas las entradas que iba a predecir, y tuvo un accuracy, una precisión de 97%. Realmente es un buen modelo, pero igual vamos a verificar si ocupando la región frontera se puede mejorar. Entonces, ahora nuestro modelo de Knife Bayes, ahora ya con la región frontera, tenemos que le atinó a los de la clase 0, les atinó a todos, a los 16, a los de la clase 1 les atinó a todos los 46. Hablando de la clase 2, solo se equivocó 15 y a 220 sí les atinó. Entonces, esto nos da que tiene una precisión del 94% de todas las entradas que iba a predecir. Considerando que nuestro modelo de Naive Bayes sin región frontera nos da 0.46, nos podemos dar cuenta que realmente se mejora muchísimo la precisión en nuestro clasificador Naive Bayes con región frontera. Y ahora con KNN con región frontera no se equivocó ni una sola vez. Aquí nos damos cuenta que los 16 les atinó, a los 46 les atinó y a los 235 les atinó, teniendo un accuracy del 100%. Y pues realmente creo que sería todo lo que se tendría que explicar en el proyecto. Em, si algo no queda claro, creo que pues me va a contactar y se lo podría aclarar. Y pues nada, muchas gracias por todo lo que nos enseñó y nos vemos luego.